noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está cada uno de ustedes? Es un gusto para mí saludarlos y desearles que estén pasando un buen fin de semana, viernes ya. Ya vamos a entrar a una etapa de fin de año, vamos a entrar, ya suena Navidad, ya suena esas campanas de Navidad a partir de la otra semana. Ya comienza el mes de Navidad. Recién estamos saliendo de una etapa Recién estamos saliendo de una etapa, pero cuando entra la etapa navideña, ya en diciembre, como que muchas cosas cambian. Quiero que me retroalimenten si me están escuchando bien, por favor. Me estoy escuchando suave, pero igual. Es un gusto saludarlos a cada uno de ustedes y retroaliméntenme si me están escuchando bien, por favor. Hola, uno, dos. Hola, 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 hola. Me estoy escuchando suave yo. Les decía que es importante entrar a una fase navideña, pero al mismo tiempo entrar a una fase de reflexión, una, entrar a una fase de reflexión de fin de año. Y es importante reflexionar sobre lo que ha sido el año 2020, un año que muchos a lo mejor dicen, quiero que termine este año ya, quiero que este año termine ya, porque no ha sido muy positivo para mí, no ha sido muy positivo para la familia, no ha sido muy positivo para el país. Y es importante entrar a una fase de reflexión de qué es lo que realmente hemos hecho, en qué parte hemos fallado durante el año 2020 y en qué parte podemos nosotros contribuir a que haya un año mejor, en la medida en que entendamos que todo lo que la humanidad hace se le revierte. Todas las acciones que la humanidad realiza en beneficio del mundo donde vive, en beneficio del lugar donde vive, por supuesto que tiene que redundar en beneficios directos para su grupo, para su persona, porque sí es importante decirlo, sí es importante. Sí es importante recalcar que nosotros tenemos gran responsabilidad y a veces no porque hayamos hecho algo, sino porque hemos sido parte del problema. Porque muchas veces se contribuye no señalando los errores, se contribuye prefiriendo callar, se contribuye callar cuando callamos, cuando vemos una situación que no está bien y callamos, nosotros somos tan culpables como el hechor mismo. Y yo creo de que el año este nos debe de dejar una lección bien clara. La lección es que todo lo bueno o todo lo que hayamos hecho en beneficio de este mundo, en un futuro vamos a tener recompensa. Porque
Los líderes del mundo caen en desgracia cuando la humanidad se da cuenta de que no puede seguir apoyándolos. El expresidente Manuel Zelaya de Honduras, que hace unos años no duró como presidente de Honduras a pesar de haber sido electo en elecciones libres, no duró porque quiso hacer un cambio sustancial en la legislación, quiso cambiar sustancialmente las reglas del juego, y eso provocó que al final incluso lo sacaran hasta en calzoncillo de Honduras y fue a aparecer allá por Costa Rica. Porque en un primer momento él, pensando que tenía el control del país, quiso promover un cambio en la legislación hondureña que lo llevara más allá de un simple periodo electoral, un simple periodo presidencial. Y eso no le gusta a muchos que rigen los destinos del mundo. Y al final sucedió que le dieron un golpe de Estado y lo sacaron en la noche y promovieron otras elecciones. Pero viene el caso porque este día se dice en Honduras que a Manuel Zelaya lo capturaron en el aeropuerto porque quería salir del país con miles de dólares. Concretamente se habla de que quería sacar 18,000 dólares. Y usted sabe de que cuando usted quiere transportar algo a través del aeropuerto y no lo declara y lo revisan, usted está incurriendo en un delito. Pero unos años después, el presidente actual de Honduras promovió la reelección presidencial acompañado por el Congreso que tenía a su favor, con la Asamblea a su favor, propuso la reelección presidencial y está actualmente ahí. En un primer momento en Honduras no era permitida la reelección de un presidente, pero llegó el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y propuso a la Asamblea que se eliminara esa prohibición. Y participó otra vez en elecciones y como su partido era un partido oficialista, ganó las elecciones y ahí lo tienen como presidente, apoyado por Estados Unidos en todo lo que hace, a pesar de que se le ha señalado en diversos delitos, a pesar de tener el país de cabeza, a pesar de tener los más índices de pobreza afectados por un sinfín de situaciones en Honduras, Estados Unidos no dice nada por Honduras. A pesar de que la población en Honduras se queja de que no existe rumbo, a pesar de que la población en Honduras no está conforme con el presidente que tiene Honduras, ahí está. Y al final se preparan las condiciones para que existan nuevas elecciones en los próximos años. Pero el ambiente está tan caliente en Honduras que tarde o temprano puede existir una revuelta social como las que han estado sucediendo en estos años que han pasado, donde le ha costado la vida a muchas personas en Honduras, porque la oposición se ha ido en rechazo hacia el gobierno actual.
porque no les ha cumplido las expectativas que la población demanda, porque solo ha favorecido a su círculo económico que está cerca del presidente. Y se le han comprobado muchas cosas a gente de su gobierno, se les ha comprobado tantas cosas, sin embargo sigue ahí. Al hermano lo condenaron por traficante de drogas y está preso en Estados Unidos. Y se mencionaba en ese juicio que incluso el mismo presidente de Honduras estaba vinculado a esos círculos, a esos carteles de traficantes en Honduras. Sin embargo, hasta la fecha, cuando ya pasó más de un año de ese caso del hermano del presidente, sigue como que no ha pasado nada. Sigue vigente el mismo sistema de administración de pobreza en Honduras, porque están administrando pobreza, no están administrando nada más. Se le ha mencionado con infinidad de casos de corrupción antes de la pandemia y durante la pandemia. Renunció a un fulano que tenía señalado casos de corrupción de la pandemia por haber comprado unos hospitales provisionales que no sirvieron de nada. Y el presidente está ahí tranquilo, no pasa nada. Pero la población de Honduras está pero tan herida que cualquier mínimo deslizón va a costar mucha sangre. Hoy que capturaron a Manuel Zelaya en Honduras, en el aeropuerto Toncontín, se fue la población a las calles a protestar frente al aeropuerto para que lo liberen. ¿Por qué? Porque a pesar de que en algún momento a Manuel Zelaya lo quitaron de la presidencia por haber hecho algo que no estaba correcto, tiene un apoyo de la población en Honduras. ¿Y por qué tiene un apoyo Manuel Zelaya en Honduras? Porque hay un descontento de la población contra el gobierno que existe. Y porque cualquier personaje que se levante en contra del gobierno de Honduras y se postule en la presidencia puede ganar. Y es la esposa de Manuel Zelaya la que está postulándose para presidente en Honduras. Y eso tiene relación con muchos casos porque la justicia en Honduras no está dando los frutos. La aplicación de justicia en Honduras no está dando los resultados que la población espera. Se tiene casos sonados de corrupción, pero hasta ahora incluso a la Comisión contra la Corrupción que crearon en Honduras, la sacaron de Honduras, porque también se corrompió. La misma comisión que nombró la OEA en contra de la corrupción de Honduras, la sacaron, porque no estaba dando los frutos, porque se plegó a un sistema corrupto que está en Honduras y no dio los resultados para el cual fue electa la Comisión contra la Corrupción en Honduras. Así como quitaron la corrupción de Guatemala y hoy vienen los casos sonados y hoy vienen los casos en Guatemala, así en Honduras quitaron la Comisión contra la Corrupción. Así la van a quitar en El Salvador porque está tocando intereses económicos que no quiere el gobierno. Porque el gobierno creó una comisión contra la corrupción en El Salvador para que tocara a la oposición, para que tocara a los que no están a favor del gobierno. Pero el gobierno nunca se imaginó que esa comisión también iba a investigar a los casos que están tan evidentes de corrupción en El Salvador.
Y yo me alargo a pensar si esa comisión va a tener vida, porque al fin, como quien mantiene esa comisión es el gobierno, les puede cerrar la válvula de apoyo, así como lo está haciendo con el Instituto de Acceso a la Información Pública, que le está poniendo llave a los casos y no está permitiendo que la gente conozca de los casos y está poniendo como información reservada a los casos de corrupción. Y entonces le está poniendo una venda al Instituto de Acceso a la Información Pública, donde la gente no puede tener acceso a información que es de interés público. Y como se están agarrando de algún artículo de la ley, simplemente están diciendo, declaramos reserva, esta información la declaramos en reserva por 7 años. Durante 7 años la gente no va a poder saber qué pasó con esas compras corruptas en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Agricultura. A menos de que exista una demanda de inconstitucionalidad, una demanda en contra del sistema en la Corte Suprema de Justicia, y la Corte se pronuncia a favor de que esa información no puede ser reservada. Porque incluso ya pusieron como información reservada el caso de la declaración patrimonial del presidente. Nadie puede conocer qué pasó. Cuando se sabe que en esa declaración patrimonial, cuando era alcalde, dejó de pagar $800,000, o declarar, mejor dicho, declarar $800,000 de ingresos, y eso lo sabe la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información Pública ha puesto llave a eso a través de su comisionado, que lo puso el mismo presidente, porque ¿dónde se ha visto que el mismo presidente nombre a alguien que lo va a fiscalizar? ¿En qué parte del mundo se puede poner a cuidar al mismo lobo las gallinas? El Instituto de Acceso a la Información Pública no debería ser una zona que lo nombren los que están obligados a dar información. Debería nombrarse por medio de la sociedad civil, que no tiene compromisos políticos. ¿Por qué? Porque si los comisionados que tienen que dar validez a la información los nombra el mismo presidente, ¿cómo van a tener ellos imparcialidad al momento de tomar decisiones? Y nombran a gente que no tiene ni siquiera el más mínimo concepto de lo que es. Porque por ahí se nombró a comisionados para ese instituto de gente que supuestamente debía ser nombrada por la Asociación de Periodistas de El Salvador, pero el presidente nombró a unos fulanos de la Asociación de Periodistas Independientes, que a saber dónde trabajan, porque no trabajan en ningún medio, no tienen ningún medio. Sin embargo, como el presidente está facultado para nombrar los comisionados, estos le van a llegar a cubrir la espalda y no van a dar información. Así de fácil. Y mientras tengamos ese compadrazgo, mientras tengamos esas colas pateadas dentro del gobierno, nada va a caminar. Hoy están enfrascados a que quieren que por la fuerza el Tribunal Supremo Electoral inscriba a unos candidatos que no cumplen con la ley. Porque ellos quieren que los inscriban, porque a ellos se les antoja, porque ellos dicen que están libres de culpa. Pero la ley de partidos políticos dice claramente cuando alguien no puede ser inscrito. Sin embargo, ellos quieren insistir y hasta se toman las instalaciones del Tribunal Supremo porque a ellos se les antoja
que deben ser inscritos. Y deben ser inscritos en el tiempo que ellos dicen. Mire qué bonito cómo funciona la ley. Mire qué bonito cómo funcionan ese tipo de arbitrariedades en nuestro país. Y en esa medida, el país no avanza. El país no camina. Ya se cumplen 7 meses que no se les está dando. No se les estaba dando, mejor dicho, el subsidio a los transportistas de los buses y microbuses, pero el ministro de Transporte, el viceministerio de Transporte, llegó a un acuerdo con los transportistas y pasó un acuerdo a la Asamblea para que le autorizaran seguirle dando el subsidio al transporte. Y para colmo, dicen que esos subsidios tienen que dárselo desde que desde que lo suspendieron, desde junio. O sea que los microbuses y buses van a recibir todo lo que no les habían dado en 7 meses. ¿Por qué? Porque ya llegaron a un acuerdo con el gobierno. ¿A cambio de qué? A saber. ¿Qué es lo que negoció el gobierno con los transportistas? A saber. Simplemente pasaron que acordaban que les dieran el subsidio a los transportistas porque era un acuerdo del ministro de Transporte y los transportistas. Así de simple. Porque la Asamblea le dijo al ministerio, al ministro de Obras Públicas, si llegan a un acuerdo con los transportistas, nosotros podemos aprobarles que les sigan dando el subsidio. Y aprobaron los diputados lo que el ministerio acordó. Y mire qué bonito, estos transportistas ni siquiera prestaron el servicio público en junio, en julio, en agosto. No prestaron el servicio de transporte si estaban encerrados por la cuarentena. ¿Va? El servicio de transporte se vino a habilitar, si no me equivoco, en septiembre, octubre. ¿Va? Pero les van a pagar los 7 meses, incluyendo los meses que no prestaron el servicio. Mire qué bonito. Es como que usted no trabaja y le paguen, ¿va? Pero yo no sé qué acuerdo tuvieron, yo no sé qué acuerdo firmó el gobierno, porque eso no se dice. Bajo diálogo, en secreto, hacen un acuerdo entre ellos y que la población se aguante. Y lo peor es que no les pusieron ninguna condición para darles el subsidio. Porque se estaba hablando, y yo escuché cuando el ministro de Obras Públicas dijo en una conferencia que para dar el subsidio tenía que cumplir con requisitos como que tuvieran GPS, como que tuvieran no sé qué, que tuvieran no sé cuánto, y un montón de requisitos. Y hoy resulta que la Asamblea ayer aprueba un decreto donde no ponen ninguna condición para darles el subsidio. Pero como es un acuerdo del Ejecutivo, va para adentro, va aprobado. Pero la Asamblea está acordando, ayer también aprobó un decreto donde dice que le aprueba 354 millones de dólares al gobierno, pero dentro de esos 300 le tiene que pagar a las alcaldías los 7 meses que le debe. Y le tiene que pagar al Fomilenio también 50 millones de dólares. Y le tiene que pagar a los veteranos también el mes que faltan. Pero eso dice el gobierno que no lo va a aprobar. El gobierno dice que eso no lo va a aprobar. Pero la sinvergüenzada que hicieron de pagarle a los transportistas es así. Es que ¿cómo está el país patas arriba?
Y mientras tanto te venden la idea de que el país es el mejor del mundo y que por eso dicen van a tener prioridad para que les vendan vacunas a $4 cada vacuna, cuando en la práctica estaba cotizando AstraZeneca a 2.80. Y lo más ridículo es de que dentro de las publicaciones de AstraZeneca no aparece el país, El Salvador, como beneficiario de eso. ¿Y por qué no comprarle a la vacuna que ha sacado Rusia? Pues que ya están en mejor fase. ¿Por qué? ¿Cuál es el compromiso que se tienen debajo de agua? ¿Cuál es el compromiso que hacen como acuerdos oscuros entre los diferentes actores? Y que al final resultan en que todo está bien. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen las cosas de esa manera, en una forma loca, en una forma oscura, en una forma arbitraria? Quiero leer un par de comentarios y quiero saludar a cada uno de ustedes que tienen la amabilidad de sintonizarme. Soledad Gómez, saludos, ¿cómo está? Hasta California. Al revés, yo te veo a ti, dice. Pues sí, pero es que no se reportan y yo cómo voy a saber. Saludos hasta Soyapango del Mi Mejía. Héctor Monge, yo no escucho ni pepas, dice. Y que Héctor Monge, va, como no perdonan, va. Se escucha poco, sí. Hoy se escucha bajito, sí, pero igual es. Quiero también saludar a Emérita de Menéndez. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Saludos. Raúl Palacios, está muy bajo, dice el sonido, sí. Ya se escucha mejor. Saludos con todo. La mañas, dice Saúl Murgas, saludos. Compartido. Gracias, Saúl Murgas. Gracias por compartir. Gracias que todos los que tienen la amabilidad de compartir. El presidente se va a agarrar de lo del fiscal para tapar esa millonaria corrupción que hará con las vacunas. Y para colmo, una vacuna que ni se sabe si la van a autorizar quizás quiso decir, para producción, y ya la reservó y la van a distribuir a empresas hechas en este mes. Pero es que no está produciéndose. La vacuna de AstraZeneca no está produciéndose todavía, porque según el último reporte tiene una deficiencia y según los últimos exámenes su eficiencia anda por el 62%. Y dice AstraZeneca que tiene que hacer otros estudios porque no está dando los resultados, porque hicieron pruebas con la mitad de la dosis y no está dando los resultados para los cuales ellos esperan. Está más cerca de la realidad la Sputnik de Rusia con el 90% de efectividad, y le dice Rusia a AstraZeneca que se pongan de acuerdo para hacer una fusión para tener más efectividad en ambas vacunas. A ver a qué llegan, pero lo que hay hasta este momento es más estudios, porque no está dando los resultados esperados. Elmer, ahorita el presidente se va a agarrar de lo del fiscal para tapar esa millonaria corrupción. Cabal. Y para colmo, una vacuna que ni se sabe si la van a autorizar. Dice, ya entendí. Army Farfán, saludos. Saludos a Antonio Elías, Guillermo Escobar, saludos. Por cierto, han dado subsidio los buses que cobraban 20 centavos el día de hoy, están cobrando 25. Y fíjense que le van a dar $200
a los buses, no, a los microbuses y 400 a los buses. Y como les han suspendido desde 7 meses atrás, les van a dar el acumulado ya en diciembre. O sea, a los buceros les van a dar lo de 7 meses, que serían 2.800, ¿verdad? Y a los microbuseros les van a dar 1.200, 1.400. Así es, ¿verdad? Hoy en diciembre les van a dar porque como es para atrás, es retroactivo eso, y les van a dar entonces lo que no les habían dado en los 6 meses. Pero lo que yo siempre digo es, ¿qué es lo que se está negociando? ¿Qué es lo que se negocia a espaldas de la población? Porque en el mensaje que dejaron anteriormente, decían que tenían que ponerle un montón de condiciones a los buceros. Ese fue el discurso que vendieron. Y que si no, no les iban a pagar ni un 5 de subsidio. Pero hoy salen con que sí. ¿Será que los amenazaron con parar todas las unidades? ¿O será otro tipo de acuerdo? No sé. Pero como dentro de los buceros hay un montón de políticos también que mueven los hilos de los intereses económicos y sociales en El Salvador. A lo mejor por ahí anda la cosa. No sé. A lo mejor estamos especulando, pero lo cierto es de que las cosas no necesitan tanto análisis para descubrir que hay algo turbio, que se está manejando, y que la sociedad, el ciudadano común está todavía pensando de que pueden gobernar a favor de las grandes mayorías, cuando eso no es así. Porque en la práctica no está sucediendo. En la práctica no sucede de acuerdo a lo como la población espera. ¿Por qué? Porque quieras o no, uno siempre quisiera tener claridad en lo que se está haciendo. Uno lo menos que espera es que le digan, hemos acordado esto. Y que eso sea cierto y que no salgan con la animalada como lo que dijeron ayer, que el presidente sale diciendo una cosa y el ministro sale diciendo otra cosa. Que por un lado el fiscal dice algo diferente a lo que el presidente dice. Que el presidente cree que está manejando la vida de los salvadoreños como que si fuera un juego de PlayStation. Que al final, si se pierde en el juego, no pasa nada. Pareciera que el presidente cree que está haciendo un juego de esos juegos de cipote, que le da igual si funciona o no funciona. La famosa prueba y error, ¿va? Porque a leguas se mira que es una conducta infantil, cuando por un lado está actuando como presidente que no tiene que agarrar partido político, pero por otro lado está criticando al Tribunal Supremo Electoral que no le quieren aprobar los candidatos al partido, que él no es parte de ese partido. Pero los del partido lo están ocupando a él como figura para la campaña política, lo están ocupando como figura de su partido, cuando él no es parte del partido Nuevas Ideas. Él es parte de Gana. Pero los candidatos de Nuevas Ideas están ocupando la imagen de él como gancho.
porque creen de que la gente al votar por Nuevas Ideas va a votar por el presidente. Pero eso, mientras la población lo permita, mientras la población no denuncie esa campaña anticipada que tienen ya los candidatos, vamos al despeñadero. Mientras la gente sea cómplice de esos casos y no denuncie todos esos casos que se están dando, siempre vamos a caer en desgracia. Y después vamos a empezar a preguntarnos qué pasó. ¿Por qué no reaccionamos a tiempo? ¿Por qué no hicimos algo antes? Ya va a ser demasiado tarde cuando reaccionemos. Cuando se venga en El Salvador una guerra civil producto del descontento popular, cuando la gente empiece a armarse de valor y protestar, así como lo han hecho en países como Perú, como Chile, como Bolivia, como Honduras, como Nicaragua, Venezuela. Mañana hay una marcha en El Salvador, una concentración para protestar contra el gobierno de El Salvador. Pero mire cómo son las cosas. Allá en México acaba de aprobar el Senado que le quita el fuero presidencial. ¿Eso qué significa? Que todo expresidente ya no tiene fuero. Porque hasta este momento los expresidentes de México estaban protegidos por un fuero y no podían ser juzgados. Pero el Senado esta semana, ayer, les quitó el fuero a los presidentes que estuvieron en funciones y al actual, por supuesto, para que respondas por delitos comunes ante los tribunales y que puedan ser juzgados específicamente por corrupción, por aquellas acciones que cometan en detrimento de los fondos públicos. Eso es lo que está sucediendo en México. A estas alturas, El Salvador ya debería tomar una acción concreta sobre eso. Se están queriendo cambiar algunas reglas, se están queriendo cambiar algunas disposiciones legales, pero no se está haciendo en una forma ordenada. Son hechos aislados que cada quien está haciendo sus cosas, pero mientras no exista esa unificación, mientras la oposición en El Salvador no se una bajo un solo criterio, no va a caminar nada. Porque la oposición cada quien está velando. Por ejemplo, hoy el Partido Arena fue a protestar en el tribunal porque no deberían inscribir a candidatos de Nuevas Ideas porque ellos tienen un pasado violento contra las mujeres y tienen procesos abiertos. Y eso debería ser suficiente. Debería ser suficiente razón para que ellos no puedan participar porque no tienen moralidad notoria. Si un candidato está siendo juzgado porque ha tenido acciones de violencia en contra de la mujer, como el caso de Carlos Bruch y el caso de Walter Araujo, que son misóginos, claramente misóginos, esos no tienen la moralidad notoria para que puedan ser candidatos. Así de simple. Y si no tienen moralidad notoria, es el primer requisito que no cumplen. ¿Por qué? Tienen que empezar a revisar qué casos tienen pendientes ante la justicia por acoso, por expresiones de violencia. Y el tribunal debe actuar así, porque no puede tenerse candidatos bajo esas características de cualquier partido que sea. No
se debe tener candidatos señalados por estafas. Hay candidatos que han sido señalados porque han cometido estafas. Y eso es suficiente situación clara como para que esta persona no tenga la moralidad notoria para ir a manejar fondos públicos. Pero mientras no se ordene esa legislación y mientras no se actúe sin miedo, vamos a caer en una tiranía que después nos va a pasar la factura. Y después no vamos a encontrar cómo responder ante la sociedad. Quiero saludar a Calixto Molina, saludos a Rosy Orquídea, saludos a Sami Arevalo, saludos a Ana Cecilia Bolaños, hasta Santa Ana, saludos a Guillermo Escobar, ¿cómo está? Don Antonio Elías, mucho gusto. Entonces, si tenemos nosotros casos concretos, señalados, y otros hasta están judicializados, ¿qué se espera? Y hay que revisar todos los candidatos de todos los partidos, no solamente de un partido, de todos los partidos, para saber si todos los candidatos que están participando tienen moralidad notoria. Y quieras o no, si enfrascan incluso los candidatos no partidarios, los precandidatos no partidarios están en una disputa porque ellos quieren que les autoricen. Ellos quieren que les autoricen las firmas. Pero las firmas no están hechas correctamente. Y va a llegar hasta oídos de la OEA, que los va a escuchar el próximo lunes, porque ellos están alegando que no los quieren inscribir por capricho. Pero hay que ver cada caso. Hay que ver el caso de un candidato no partidario, que cuál es la razón por la cual no cumple. ¿Por qué las firmas que tiene no cumplen de acuerdo a la ley? Porque fueron sacadas en una forma incorrecta, porque no corresponde su número de documento al registro general que tiene el tribunal, porque no coincide el municipio para el cual está compitiendo, porque el número de documento que dio no corresponde al nombre de la persona. Todo un montón de casos que se dan, como muchos que aparecían diciendo de que habían comprado las firmas. ¿Por qué compran las firmas? Porque compran a la gente para que vaya a sacar firmas a lo loco, y como la gente gana por comprar firmas, y por cada libro lleno les pagan una cantidad, ellos se dedican a llenarlo como sea. Si al fin y al cabo el dinero que le van a dar depende de que el libro esté lleno, y no les importa cómo saquen la firma, ¿va? Llenan libros con gente que no deberían, llevan libros con gente en una forma incorrecta. Y después los candidatos no partidarios dicen que el Tribunal Supremo no los quiere autorizar, cuando en realidad hay que revisar cada caso y darse cuenta, hacer un mea culpa de en qué falló la recolección de firmas. En el 2018 se dio un caso donde los no partidarios llevan firmas iguales. O sea, todos los candidatos no partidarios llevaban firmas repetidas. Entonces el primero que llegó a inscribir, ese tuvo prioridad. Y los demás, esos quedaron fuera. Ese mismo caso está sucediendo ahora. Está sucediendo,
Y lo más fácil es protestar y decir, no me quieren autorizar, que es un complot, que no sé qué. Sí, pero es que hay que revisar cada caso. Porque ese desorden de que un partido va y se pone en las puertas del tribunal porque quiere que le autoricen a su manera y en el día que ellos dicen. Pues es que eso no se puede. Ese desorden va a llevar a una tiranía. Ese es un desorden. El no respeto al Estado de Derecho provoca crisis sociales en el mundo. Ese es como el presidente de Estados Unidos que dice que hasta que el tribunal, hasta que el colegio electoral declare electo a Joe Biden, hasta entonces va a reconocer el triunfo de Joe Biden. Cuando todas las demandas que ha presentado diciendo que hubo fraude no tuvieron mérito. Los jueces dijeron no al lugar, porque usted no me está presentando pruebas, usted solo está diciendo que hay fraude, pero no presenta pruebas. Y eso pasa por la gente que no quiere resistirse a perder. No quieren aceptar su derrota. Y se está resistiendo el presidente de Estados Unidos a no querer aceptar su derrota. Y eso le está pasando facturas porque al fin y al cabo ya autorizó que le den la documentación, el equipo de transición nombrado por Joe Biden, pero él, por su ego, por ese egocentrismo, no quiere aceptar públicamente que le ganaron con una diferencia de 6 millones de votos. No quiere aceptar que fue una arrastrada que le pegaron. Porque para él era favorito. Porque según él tenía seguro el gane. Y no acepta que la población ya no lo quiere. No ha querido aceptar que la población le dijo, ya no queremos que estés aquí. Y así está pasando en El Salvador. Ya están gritando fraude, fraude. Y las elecciones ni han comenzado. Ni siquiera se han inscrito. Y si tienen tanto poder y si tienen tanta popularidad, ¿cuál es el miedo? Si tienen tanto apoyo de la población, ¿cuál es el miedo? Si tienen tanto apoyo, con cualquier candidato van a ganar. Pero en el fondo saben que no es así. En una forma sincera, ellos saben que no tienen el apoyo que dicen tener. De lo contrario, si ellos tienen un 90% de apoyo, ¿qué les preocupa, pues? Si cualquier hijo de los palotes que pongan de candidato va a ganar, porque al fin y al cabo es el partido preferido de los salvadoreños. Pero el temor y esa sensación de que van a perder los hace gritar que está gritando aquí y allá. Hasta la ONU han venido a gritar que están haciendo fraude en El Salvador. Porque saben que no tienen los votos. De lo contrario, no tendría sentido esa actitud derrotista. Están gritando que les quieren hacer fraude porque no están seguros de lo que tienen. Así de simple. De lo contrario, ni le pusieran interés al porcentaje de personas que dicen que es la oposición.
Dicen que la oposición es el 3%, entonces ¿qué le preocupa? Pues? Si no hay nada de qué preocuparse. Con ese porcentaje no gana nadie, nada. Pero la realidad es otra. La realidad es que en Estados Unidos, muchos que ya le dieron la espalda, están diciendo, no te queremos en el gobierno. Mira, por mucho que grites, brinques, saltes, hagas berrinches y digas lo que digas, ya no te queremos en el gobierno. ¿Por qué? Porque en un año y medio, 60 casos de corrupción. ¿Cuántos más casos de corrupción se van a presentar en los 3 años que faltan? Porque ha demostrado, y esto le guste o no le guste a los seguidores del actual gobierno de El Salvador, ha demostrado incompetencia, han demostrado ineptitud, han demostrado que son peores de los que existían. Que si los anteriores gobiernos también robaron, este robó peor, este ha salido peor. De aquí a fin de año se van a dar un montón de cambios en el gobierno. ¿Por qué? Porque los candidatos que van a competir tienen que renunciar. ¿Va? ¿A quiénes van a poner? ¿Quiénes van a ser los nuevos? Y si no ganan en febrero, regresan a sus puestos. Pero si ganan, se queda el otro. ¿Cuántos casos se van a dar de aquí al final de año de despidos de personas trabajadoras en el sistema público? Miles. Y eso es algo que va a llegar. Pero pareciera que nosotros no queremos entender y pareciera que el gobierno de El Salvador se aferra a que es la Santa Magdalena, que son la Santísima Trinidad. Ellos creen que son lo máximo. Pero están perdidos. La gente está entendiendo que no es así. Y por mucho que se grite, por mucho que se quiera decir, los hechos están ahí evidentes. Los hechos están claros, más claros no pueden estar. Una pregunta, ¿será posible mantener los alcaldes en las comunidades históricamente conectadas al frente mientras se le retira el apoyo a los diputados? ¿Cómo es esto? Porque este volado no se resuelve mientras no que la cúpula del frente tenga algún poder vía diputados, mientras que hace falta mantener las alcaldías como base. Sí, Salvador Vélez, lo que pasa de que las alcaldías, vos sabés, perfectamente sabés, que es diferente la elección a los diputados. Muchos alcaldes tienen simpatías en los diferentes municipios, en los diferentes pueblos, independientemente del partido que sea. Porque en los pueblos la gente se conoce toda, ¿verdad? Y entonces eligen a don fulano, porque ese fulano es el que les da, incluso cuando se muere el familiar, les da para el pan y el café, les ayuda a comprar la caja. Si no tienen para pagar la luz, les ayuda. Entonces, el alcalde se da a querer por la población a la cual sirve. Y muchas veces ahí no tiene mucha importancia el partido para el cual son electos. Y los alcaldes representan a toda la población, a toda la comunidad, pero los votos que se dan para alcalde casi no repercuten para diputados. Los diputados se eligen más que todo en la cabecera departamental y no en los pueblos. En los pueblos, los votos que gane un alcalde de un partido repercuten en la forma global por departamento, pero hay mucha gente que incluso vota por el alcalde de un partido
y vota por el diputado de otro partido. Porque son cosas totalmente distintas. Para alcalde se elige por bandera y para diputado se elige por rostro. Y la gente normalmente tiene preferencias para una persona que es su alcalde, no necesariamente por la bandera que representa. Y simplemente porque se dan a querer. Si no, ahí tenemos gente de partidos como Arena que nunca salen de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, de Antiguo Cuscatlán. Otros que no salen, que son del PCN, que están allá por no sé cómo se llaman, varios lugares. Hay lugares donde hay alcaldes del PDC, del PCN, de, ¿qué le puedo decir? De Arena en diferentes municipios, donde los diputados no son de ese partido. ¿Por qué? Porque la gente es así. En Cuscatlán, por ejemplo, el partido que tiene la representación es Arena, por ejemplo. Pero los diputados son de otros partidos. Porque la gente se da a querer como alcalde y no necesariamente van a votar por el mismo partido para el caso de los diputados. Y tiene mucho que ver también el grado de propaganda, todo ese rollo. Calixto Molina dice, limitar el fuero al cargo que desempeñan y no a su conducta privada es excelente medida. Corresponde a los gobiernos de izquierda comenzar a dar el ejemplo. Debería ser una promesa de campaña. Sí, Calixto, fíjese que incluso yo opino que a estas alturas de la vida, ya 10 diputados se ponen de acuerdo para solicitar que el fuero legislativo no se les aplique. Lo aprueban en esta legislatura y lo ratifican en la siguiente. Y entra en vigencia allá en el 2024 en la nueva elección de diputados. Pero yo no sé qué les preocupa a los diputados. A estas alturas ya debería haber una solicitud de retiro de fuero. Y esa es una modificación de la Constitución. Por lo tanto, tiene que haber una iniciativa de 10 diputados que lo pidan. Y deberían de pedir que el fuero no aplique a ningún funcionario público. Porque muchos se escudan en eso, muchos se esconden detrás del fuero, porque como no me pueden juzgar, a menos que me lleven a juicio en la asamblea, mientras ese tiempo pasa, mientras tanto gano tiempo. Pero si la gente sabe que no tiene protección y que es un ciudadano más, se tiene que comportar siempre bien. Y ahí se cumple el principio de igualdad, de que todos los salvadoreños somos iguales ante la ley. Pero actualmente hay un grupo de funcionarios que no tienen la misma igualdad que los ciudadanos comunes. Y por eso se dan casos de antejuicio y todo ese rollo. Que es una pérdida de tiempo, pues. Debería de quitarse por ley el fuero para los funcionarios. Ese es mi punto de vista. Saludos, Antonio Elías. Solo ve que actúan como negocio cuando uno arriba al norte que tiene que comprar la identidad para trabajar las micas. Solo se ve que actúan como negocio cuando uno arriba al norte. No sé a quién se refiere Antonio Elías. Leonel Echeverría, saludos. Saludos, Leonel, tiene miedo, ellos eran el 3, ahora son menos, dice. Y Dalia Reyes, buenas noches, saludos, Raúl, estamos ya viviendo en El Salvador un verdadero estado caótico. Pues el presi ya no le cuadran los números, porque algunos candidatos de Nigana tienen su currículo oscuro y peligrosos.
Antonio Elías, el 100 según por ciento de chilindrinos quieren hacer nido con poder de botas y saben que no tienen conciencia y lloran cuando se sienten que los topan y se sienten víctimas y se auxilian con la llorona con banderas negras. Y mire, hubo un fulano, ¿se acuerdan de un fulano que salió amenazando con un arma de que a la orden, mi presi, cuando usted diga, ¿verdad? Y que la fiscalía lo fue a traer y lo metió a la cárcel y lo condenaron para 3 años, parece, o 5. ¿De qué sirvió? Solo se dio color y quedó manchado, quedó cuadriculado el tipo. Esos fanáticos son los que hacen mucho daño al país. Hay fanáticos que dan la vida por un partido que al fin y al cabo se quedan en ridículo. ¿Por qué? Porque al final los dirigentes de los partidos ni siquiera les van a ir a visitar a la cárcel, pero son tontos útiles, ¿va? Que siempre son de esos que creen de que generando o manifestando un apoyo pueden conseguir algo más y lo único que consiguen es quemarse. Porque en primer lugar los gobiernos son efímeros, los gobiernos son de corta duración. Y cuando los gobiernos terminan, todos para afuera. Eso le pasa a todos. Todos los partidos, todos los gobiernos tienen sus periodos cortos. Y después se quedan cuadriculados los tipos que actúan en esa forma fanática. Es que hay que buscarle una vuelta al asunto este. Mira, el fenómeno Bukele fue un asunto anunciado. Es la terquedad de la cúpula la que nos ha metido en esto y me parece doloroso el asunto. Yo pienso en mis viejos compañeros aún en las poblaciones. Y lo que pasa de que, Belis, lo que pasa que en las poblaciones, yo te explico de nuevo, en las poblaciones el fenómeno es diferente. El fenómeno de las poblaciones, incluso hay muchos luchadores históricos del FMLN que ni siquiera votaron en las elecciones. Muchos históricos del FMLN no son electoreros. ¿Por qué? Porque no creen en el sistema de elecciones. Y ahí no tiene nada que ver la cúpula, si no puede convencerlos para que voten, es decisión de cada quien. Pero sí hay miles de gente del FMLN que también está reaccionando y está tomando conciencia de que tiene que participar más, que tiene que involucrarse más y exigirle más a la dirigencia de su partido ese cambio de rumbo. Al FMLN los históricos son los obligados a exigir desde abajo y presionar para que la dirigencia dé un giro y se convierta en una opción y no en una elección, sino en una opción real de cambio del país. Pero si se quedan ajenos y lo único que hacen es evitar y abstenerse de votar, cuando alguien se abstiene de votar, lo que hace es darle la oportunidad que otros lo hagan. Y se niega la oportunidad de tomar una decisión y deja que otros elijan por él. Porque cada voto no realizado, cada abstención es un voto a favor de otros. Y el nivel de conciencia y responsabilidad que debe tomar una persona es hacer uso del derecho que tiene de elegir. Porque de lo contrario, al final, si no elige, si no vota, lo único que está haciendo es favoreciendo al otro. Ese es el punto. Y muchas veces por revanchismo, muchas veces por molestia, muchas veces por desencanto, muchas veces por desinterés, por lo que quiera llamarle, hay mucha gente que dice yo mejor no voto porque yo no creo en los políticos, todos son iguales y nada, el estribillo famoso.
pero no se toma la molestia de analizar y tratar de cambiar algo mediante una opinión, mediante un comentario puede cambiar algunas cosas. Y no quedarse ajeno y no quedarse fuera de la toma de decisiones. Porque hoy en día hay un abanico de oportunidades para elegir y dentro de los pueblos existen jóvenes muy valiosos que pueden hacer un buen trabajo. Existe mucha juventud en los partidos que puede llegar a realizar un verdadero cambio al país. Puede realizar un verdadero cambio de rumbo si esos jóvenes se van fogueando. Porque los jóvenes que están compitiendo, que son menores de 30 años, por ejemplo, hay muchos jóvenes de 30 años que están participando en política hoy, que van como candidatos, que a lo mejor no tienen la experiencia, no tienen ese roce, mucha gente ni los conoce, pero que se van fogueando y pueden lograr a convertirse en buenos políticos dentro de unos 3 o 4 años, a medida que van adquiriendo experiencia. Pero si no se les da esa opción de que se empiecen a foguear, difícilmente pueden ellos destacar al futuro. Porque hoy en día un joven menos de 30 años que se dedique a trabajar en trabajos comunitarios, en trabajos de tipo social, en diferentes comunidades, esa experiencia le va sirviendo para tomar muchas veces conciencia. Hay candidatos jóvenes que ni siquiera conocían a lo mejor algunas comunidades y hoy que andan en campaña pueden ellos desarrollar esas habilidades de comunidad, de trabajar en comunidad, porque han conocido de primera mano los problemas de cada una de las regiones o las zonas donde se desarrolla. Y eso le va a abrir campo para tener una mejor idea, para tener una mejor, ¿cómo le llamamos nosotros? Un mejor criterio para poder asumir retos que vienen a futuro. El frente dice, vamos a ver, dice Calixto, Luis, es cuestión de rescatar la legalidad jurídica. No es porque las medidas declaran ganador a un candidato que así es. El gobierno es declarado ganador cuando se declare y se oficializa. Dejémonos de seguir la costumbre o la vieja tradición conservadora que establece que porque así se ha hecho siempre así debería ser. Un gobierno es declarado ganador cuando se declare y se oficialice. No, por eso, pero de lo que estamos hablando aquí, cuando la mayoría de presidentes del mundo ya reconocen el triunfo de un candidato es porque ya las cifras ya no pueden ser cambiadas. Ahora, el reconocimiento oficial viene después que toma posesión, ¿va? Pero, en síntesis, una felicitación, qué bueno que ganó, pues falta que lo oficialicen, pero que por lo menos ya se sabe, ya no va a cambiar las cifras. Eso es normal, esa tradición se ha hecho así y se sigue haciendo así y se va a seguir haciendo así. ¿Por qué? Porque esto no es como el que yo quiera, sino que así se ha hecho siempre y así se va a seguir haciendo. La iniciativa de la militancia debería plantearse una estrategia, mantener las alcaldías, pero no dar apoyo a los diputados del frente. Es que eso es la elección y son la gente la que elige. O sea, a mí puede no gustarme un candidato, pero si yo no tengo la posibilidad de votar por él, de nada me sirve. Es decir, hay muchas poblaciones, incluso hay poblaciones que son de un partido diferente y eligen a un alcalde de un partido contrario. ¿Por qué? Muchas veces por el trabajo que hace. Y muchas veces
es la misma población del mismo partido que dice ya no te doy el voto porque vos no has hecho un buen trabajo. Porque el votante ciego es aquel que vota por su partido aunque éste no haya hecho bien las cosas. Y esa parte es la que hay que educar a la gente. Y no se trata de que alguien diga, ustedes no van a ganar. Es que no es el hecho de lo que yo quiera. Al final es la población la que decide. El fuero debe quitársele a todos los funcionarios públicos cuando cometen cualquier delito, dice Dalia Reyes. Sí, correcto. Y eso hay que promoverlo. Ya los diputados deberían de promover eso. Pero no le veo yo en este momento una intención a los diputados a querer hacerlo. Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué no lo quieren hacer. Ya deberían de promoverlo. Al final va a ser el pleno el que decida. El mejor diputado ha, ha sido el mejor diputado en CR, dice Amigo Villalta de izquierda. Él solo les paga revolcada a los demás de derecha. Varios años lo han elegido diputado del año. Y en El Salvador tenemos un montón, y se logra poco. Sí, sí, así es. Falta mucho, mucha madurez política falta. Y muchos históricos que tienen un aparente pacto con Bukele, claro que fue la dirección de ese entonces las culpables de no leer bien. Pero es que es bien difícil entender a veces las conductas de muchas personas, ¿verdad? Como yo lo he dicho, muchas veces hay personas que actúan por resentimiento, hay otros que actúan por simpatía y independientemente de lo que pase, ellos siguen, siguen a un candidato. El frente debe oír a los disidentes, sí, debe oír a todos. Los que en algún momento fueron parte del partido deberían tener una voz. Es decir, el frente debería hacer un mea culpa y empezar a ver a quién puede empezar a rescatar. Porque hay mucha gente que a lo mejor se salió por resentido, por lo que quiera. Otros fueron expulsados, pero hay una base social que debería de ser tomada en cuenta. Debe oír las críticas, sí, ese es básico, eso es importantísimo. Deben saber de nuestras experiencias. Y José Salvador Vélez, como una parte histórica, yo creo que es importante que contribuyan en la educación política de los jóvenes. Yo creo que los personajes históricos del FMLN deberían de tomarse la función de tratar de educar políticamente a muchos, porque ellos conocen, ellos saben, y hay que tomarlos en cuenta para que den soporte. El de izquierda no se forma para estar de puestos, se forma para estar en las bases, para orientar los procesos. Guillermo Escobar dice esto, el de izquierda no se forma para estar en puestos. Sí, lo que pasa es que los partidos tradicionalmente de izquierda podemos empezar a hacer diferenciaciones que se considera ser de izquierda y empezamos a descubrir, por ejemplo, que hay partidos que se quieren perpetuar en el poder, como el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Cuántos años tiene Daniel Ortega ya en el poder? Y yo siempre me pregunto, ¿qué no hay otra persona que pueda hacer ese trabajo en Nicaragua? No hay otro hombre de izquierda en Nicaragua que pueda suceder, que pueda acompañar ese trabajo que viene haciendo Daniel Ortega desde los 80. ¿Qué va a pasar si en algún momento Daniel Ortega muere? ¿Quién va a ser el sucesor? Es como la disputa que yo siempre tengo con muchos.
¿qué va a pasar cuando en el 2024 López Obrador se vaya de México? Que termine su mandato. ¿Quién va a ser el sucesor? ¿Quién le va a llevar a un mejor rumbo? Porque, por ejemplo, el caso de Salvador Sánchez Serén en El Salvador, no hubo, no hubo un sucesor, no hubo alguien que tuviera un pensamiento que le permitiera convencer a la población. Porque los personajes presidenciables deben de tener una preparación históricamente labrada. Y sin embargo, en países como por ejemplo esos países que tradicionalmente uno dice han sido siempre de derecha. México, por ejemplo, tradicionalmente ha sido un país de derecha. Y hoy que llega uno que se considera de izquierda, no existe un compromiso de la población para acompañarlo más allá de cuando él termine. Porque dentro de la misma coalición que hicieron en México, Morena, no existen personas que destaquen. No existen personas que destaquen con la misma mentalidad que tiene López Obrador. Y a él no le interesa formar gente. En primer lugar, por su edad. Él ya no está interesado en formar otros líderes, porque Morena solo le sirvió como un trampolín para llegar a la presidencia. Él lo había intentado con otros partidos y no había podido. Hasta la tercera vez lo logró a través de una coalición. Sin embargo, yo siempre digo, ¿y después qué sigue? Por ejemplo, la gran moda, el gran boom, la gran fama que representa el presidente de Salvador, después del 2024, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién va a ser el sucesor de Nayib Bukele? Ninguno de sus hermanos tiene el carisma que él tiene. Ninguno de sus hermanos tiene la simpatía que él ha generado. ¿Por qué? Porque Nayib Bukele generó esa simpatía en los 10 años que estuvo en el FMLN, donde fue conocido, donde fue apoyado, donde fue catapultado por encima de otros líderes, por encima de otros líderes del FMLN, lo utilizaron para que, qué sé yo, cualquier cosa puede ocurrirse. Pero fue otro Mauricio Funes. ¿Por qué? Porque no son parte de esa conciencia social de izquierda. No podés comparar el pensamiento. No podés comparar el arrastre que pudo haber tenido mediante su afiliación en el FMLN. Los 10 años le permitieron catapultarse como un líder. Pero yo siempre me pregunto, ¿qué va a pasar en el 2024? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién puede ser el hombre que va a tener el mismo carisma? Ninguno. No hay.
Ninguno. Ninguno va a poder tener esa capacidad de dinero tampoco como para gastar millones en una imagen. Y el problema es que después de tanta levantamiento de imagen, sus acciones han votado todo lo que se esperaba. Los resultados que El Salvador tiene hoy en día no son los que la población en general esperaba. Por eso yo digo, faltan 3 años de gestión que van a demostrar si realmente están o no están las condiciones para hacer una sucesión. Pero hasta el día de hoy, nadie de su línea congénita puede aspirar a un puesto político, a menos que se haga una modificación, de la Constitución en el 2021. Solamente de esa manera se va a poder acceder a tener la posibilidad de que alguien cercano en familia al presidente pueda optar a un cargo. Pero yo insisto siempre, ninguno tiene la capacidad de imagen, porque si usted mira a la familia, por gusto. Y esto es lo que está pasando, y eso es lo que va a seguir sucediendo. Porque los líderes, así como llegan, se esfuman. Y su mandato dura 5 años en El Salvador. Y va a pasar en El Salvador el mismo fenómeno de México. El mismo fenómeno que pasó en Venezuela, de que el presidente Chávez era querido por muchos, pero llegó el sucesor, Maduro, y es odiado por muchos. Querido por un grupo, pero odiado por muchos también. Y no tiene toda la aceptación que tenía Hugo Chávez. No tiene la misma aceptación que se esperaba que pudiera tener. Porque así es como funciona la política. Entonces tienen que prepararse las condiciones para eso. Y el resentimiento nunca ha sido un buen consejo. Claro, eso no sirve, pero muchos sí se resienten por diferentes razones. Se resienten y creen de que con darle la espalda a un partido y lo arreglan todo. Y eso sucede. Como el hijo mal portado que se resiente porque usted no le compra algo como padre. O sea, así funciona. Así funciona eso. No te preocupes por eso, Luis. Claro que no me preocupo. Si yo no me preocupo, Calixto, yo se lo estoy informando. Yo se lo estoy diciendo lo que pienso. Yo no me preocupo. Sí, yo me preocupo, no me preocupa, pero es una realidad. Es una realidad y hay que verla así. Porque, porque, por ejemplo, a mí lo que sí me va a dar tristeza que en México en el 2024 llegue otro priista o otro panista y eche a la basura todo lo que ha logrado López Obrador. Llega con una mayoría en el Senado, llega con una mayoría en el Congreso y echa por la borda todo lo que ya hizo López Obrador. Revierte todas las acciones que hizo y todo sigue como estaba antes de López Obrador, así como hizo Bukele en El Salvador,
que echó a la basura todo lo que el Frente había hecho en 10 años. Eso mismo sucede. Y eso sí me va a dar tristeza que pase en México. Así como uno siempre quiere ver que los países avancen y que no retrocedan. Pero esa es la realidad. De todas maneras, es importante hacer este tipo de reflexiones porque a la larga siempre va a haber gente que está o no está de acuerdo. Dice Samari Sánchez, saludos. Miriam Reyes, la democracia no es un espectáculo, se requiere una población activa y participativa porque no sirve de nada quejarse del mal que lleva el país y luego no moverse para cambiarlo. Sí, la participación de la gente es importante. Las últimas elecciones en Venezuela Maduro las ganó con más votos que Chávez. Sí, es que yo no estoy diciendo que no ganó. Calixto, yo no estoy diciendo que Maduro no ganó. Yo no estoy diciendo que Maduro es un presidente ilegítimo. Yo lo que estoy diciendo es de que la población en general no toda lo acepta. Mismo fenómeno de El Salvador. Por mucho que hable el presidente de El Salvador, la mayoría de la población no lo acepta. Eso sucede. Y por eso Maduro no tiene el despegue. Por eso hay dos presidentes, uno ilegítimo y otro legítimo, pero no le permiten gobernar. Y no avanza. El país no avanza. Y al final, en las elecciones de este mes de diciembre, si ganara una mayoría el Congreso, y si ganara una mayoría en donde sea que tenga que participar la oposición en Venezuela, hasta le pueden dar vuelta a Maduro. Y eso puede pasar, porque no tiene el apoyo de toda la gente. Tiene un gran apoyo, sí, pero no tiene el carisma que tenía Chávez, y a eso es donde yo me refería. No tiene el mismo carisma. Por mucho que se la quieran llevar de sábelo todo. No, no es así. Así como Ecuador nunca va a tener un Correa, Uruguay nunca va a tener un Mojica. Mentira. Brasil nunca va a tener un Lula. Esas son las realidades que la izquierda tiene que manejar. Preparar gente, educar, escuelas políticas que le permitan educar, formar líderes, formar y foguearlos. Pero esa parte no se hace. Y si no se hace, no se tienen los frutos a futuro. No se tienen los frutos. Porque equipos de fútbol son grandes porque preparan desde las canteras a sus jugadores. Y cuando ellos llegan a una edad ya juveniles, ellos ya tienen una mentalidad de equipo. Ya quieren, llaman a los colores. Porque lo formaron desde los 5 años y se fueron formando con esa idea de equipo, amando al equipo. Y ahí es donde fallan los partidos políticos en El Salvador, que no tienen escuelas que preparen a la gente para que piensen con esa conciencia que debe de prevalecer, para que amen a ese histórico, cualquiera que sea el color, pero que piensen como piensa los principios que tiene un partido, que tienen en la sangre eso, y que no lo vean como un cargo político, que no lo vean como una posición política, un cargo de elección popular, sino que lo sientan con ese amor que debe de llevar los principios y valores que rigen, y no ser partidos veletas de esos que se adaptan a cualquier circunstancia, de esos partidos que venden el alma al diablo por un puesto político. Y toda esa falta de educación y formación es la que le hace falta a los partidos políticos.
Por eso no despega el país. Por eso es que porque no invierten en formar generaciones de jóvenes que desayunen, almuercen y cena los criterios que deben de prevalecer en un instituto político. Bueno, gracias, ya me despido. Este fue un espacio de reflexión, un espacio de opinión. Saludos, buenas noches, gracias por su sintonía, gracias por su tiempo. Estamos en contacto, cualquier cosa hágamela saber en los comentarios. Muchas gracias, cuídense mucho, buenas noches.